Queridos amigos, queridas amigas, buenas tardes, buenas noches, depende desde donde nos escuchéis. Hoy vamos a hablar del bautismo, por qué se bautizan a los niños de pequeños y muchas veces nos preguntáis a nosotros, a los cristianos evangélicos, por qué no bautizamos a los niños de pequeños. La razón es simple. Bueno, si miramos el ejemplo de Jesús, Jesús se bautizó ya a los 30 años, pero si queremos avanzar un poquito en el sentido de la historia de la Iglesia, nos damos cuenta que hasta el año 200-230, pues todavía se seguía bautizando a la gente de mayor. Las personas se convertían, tenían un periodo de aprendizaje de lo que era la doctrina cristiana, que es el catecumenado. Los catecúmenos se preparaban y en fechas señaladas de la historia de la Iglesia, como Pentecostés, Resurrección, se bautizaban y siempre la fórmula era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque en principio había un diálogo entre el bautizador y el bautizado. Y le preguntaba, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Quieres seguir a Cristo? Tal. ¿Demuestras con este acto que vas a hacer que amas a Jesús y que vas a seguir sus mandamientos? Y el adulto, ya catecúmeno, que ya se había formado en la doctrina cristiana, decía sí. Y después de eso, pues el oficiante decía, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues así ha sido la fórmula en los primeros tiempos, incluso en muchas ruinas de iglesias antiguas se ha visto que el bautisterio no era una pila, el bautisterio era como una pequeña piscina en el centro de la iglesia donde bajaban los catecúmenos a ser bautizados y bautizados por inmersión, porque el bautismo, la palabra bautismo en sí viene del griego que significa inmersión, sumergir a alguien. Y para los cristianos representa pues una nueva vida, es decir, morir a la vieja y antigua vida lejos de Dios y resucitar a una nueva vida ya en el regazo de Dios y perteneciente a la familia cristiana. Pero no vemos en la Biblia que diga que el bautismo perdona pecados. Los pecados los perdona Cristo. Y solamente la sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado. Pero el bautismo es una señal de que uno ha creído en el Señor Jesucristo. Por eso, los cristianos evangélicos bautizamos a las personas de mayores. Cuando esa persona ha tenido ya la oportunidad de decir que sí, que cree en Jesús, sabe lo que va a hacer, es consciente de lo que va a hacer y lo hace delante de la asamblea, delante del oficiante, en este caso el pastor o anciano o diácono, lo hace delante de ellos y con eso demuestra que el bautismo que ha hecho lo ha hecho de forma voluntaria y de forma consciente de lo que está haciendo, de lo que significa. Por eso vemos que todo esto no puede ocurrir en un niño. Un niño pequeño a los días de bautizarse no puede razonar todas estas cosas, lógicamente. Antes se decía que se bautizaban por la prisa de que había tanta mortalidad infantil que podían los niños morirse sin bautizar y las familias cristianas no querían eso. Pero claro, esto es porque se extiende la idea de que si no morían bautizados, pues podían ir al infierno. Aunque luego la iglesia a lo largo de los tiempos modificó esto y dijo que había un sitio que se llamaba Limbo, que posiblemente allí estuvieran sin pena ni gloria, pero allí durante toda la eternidad. Lógicamente esta postura ya no existe, ya se ha dejado a un lado y por la escritura sabemos que los niños que no han cometido ese pecado personal pues van lógicamente al cielo, porque Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el que no se haga como un niño, es decir, en esa inocencia, en esa dependencia de Dios, hablamos de un niño recién nacido, no, el que no se haga como un niño de estos mentalmente, espiritualmente, no entrará en el reino de los cielos. Por eso es que los cristianos evangélicos bautizamos a las personas de mayores, cuando piden ellos el bautismo y cuando están convencidos de que lo que van a hacer es un mandamiento de Dios para, de esa forma, expresar su compromiso y su testimonio ante las personas que pueden estar viendo el acto ese del bautismo en sí. ¿Y dónde se realiza? Pues donde haya agua para cubrir a una persona completamente.
no solamente pues echarle la aspersión de echarle unas gotas por la cabeza, no, el bautismo, como antes decíamos, es introducción total en el agua, inmersión, sumergirse para salir de ahí a una nueva vida, como estas imágenes que estamos viendo. Pues creo que está aclarada la cosa. Por supuesto, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y lo dice en este orden: el que creyere y fuere bautizado. Y eso lo puedes encontrar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículos del 16 al 18. Ahí dice Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, que la salvación primero empieza por el creer, y después el bautismo como consecuencia de esa fe y de esa creencia que la persona manifiesta. Pues espero que con esto se haya aclarado vuestra duda. Saludos desde España para todas aquellas personas que seguís estos programas. Que tengáis una feliz jornada.